Asociamos a nuestro predicador, el pastor Marco Pozo, con el mensaje. Para esta mañana. Dios les bendiga. Amén. Hoy día, como en los tiempos de Job, dice que el enemigo fue buscando en el mundo a ver si acaso encontraba a alguien fiel. ¿Y a quién encontró? A Job solamente. Hoy nos hemos reunido en este lugar para adorar a Dios y seguramente el enemigo está buscando cómo destruir, cómo acabar la verdadera adoración. Encontró a Job, pero hoy damos gracias al Señor porque nos encuentra en nosotros. Hemos venido este sábado a adorar al Señor, no nos hemos quedado en la casa con tanto frío. Vean que estamos aquí porque hay una lucha espiritual y venimos a alabar, a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Damos gracias al Padre porque contamos con nuestro hermano Manuel. Que Dios le bendiga. La hermana, ¿cuál es su nombre? Jessica. La hermanita Jessica, los saludamos. Siéntanse como en su hogar, en este pequeño templo donde ustedes vieron que tuvimos una escuela sabática maravillosa, cómo la palabra de Dios fluía. Este lugar es para alabar a Dios, para aprender, para compartir. Y qué mejor, porque eso es lo que nos da el ánimo, la fuerza, lo que nos da el vigor y nos da también la presencia de Dios. Hemos también tenido bendiciones durante la semana. Ven ustedes que hemos avanzado en la construcción de este lugar, se han puesto ahí los fierros, que sí, ya estamos a un paso de poner las planchas, gracias a Dios. Claro, se han gastado 400.000 pesos en esta primera etapa y ahora en esta segunda son 100.000 más, o sea, como $500 más o menos estamos gastando. Pero Dios bendice y estamos haciendo un lugar para... Ya viene el buen tiempo, ustedes ven que ya el invierno casi se está yendo. Van a venir personas nuevas, visitas que vamos a poner un pendón allá, vamos a repartir volantes. Nuestra hermanita Ingrid, que también le damos la bienvenida, que Dios la bendiga, nos trajo libros, nos trajo folletos, nos trajo literatura para repartir. Así que ya viene el buen tiempo, no solamente las fiestas patrias para celebrar, sino que también lo mejor es llevar la palabra de Dios a nuestros semejantes. Y comentarles también, antes de empezar, ¿ven una cajita que está ahí? Es una cajita del kilo. Todos los sábados se pueden traer un kilo, se llama el kilo, un kilo de arroz, un kilo de fideo, o sea, un kilo de lo que sea. ¿Cómo? Legumbre, un kilo de legumbre. Siempre hay necesidades, así que es bueno, la iglesia tiene que proveer, acordarse, dice la Biblia, de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero, del levita. Todo eso tenemos que practicarlo en nuestra vida. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios entonces, en este mensaje que vamos a tener en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 29. Un texto que se ha escuchado mucho y que tiene que ver con los apóstoles. Hechos capítulo 5 y verso 29. Mientras lo buscan, damos la bienvenida también a las personas que se están conectando por internet. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde Chile para todo el mundo. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué tremendo texto! ¿Cómo podríamos ver? Tiene un poquito de agüita. ¿Cómo podríamos ver nosotros que esta lealtad de Pedro, de los apóstoles, le habían dicho no prediquen, quédense callados, no hablen de Jesús? Pero ellos no podían quedarse callados. ¿Cómo podríamos verlo hoy día? Donde hay tanta apostasía, tanto adormecimiento, los hermanos no vienen a la iglesia, digan. Aquí la Biblia católica es más clara, dice, es nuestro deber. ¿Es nuestro deber? Obedecer a Dios antes que a los hombres. La hermana dice... En la otra versión dice es necesario. Es necesario. Uno diría es necesario, pero aquí está recordándonos que es un deber. Un deber, muy bien. Antes que los hombres.
Ahí es más clara esa versión todavía. Así que, ¿cómo será, mis hermanos, cuando hoy en día llueve, hace frío, hay un adormecimiento espiritual en la iglesia, en los hermanos, cuesta que vengan a adorar a Dios, como el caso de Job, que se mantuvo firme a pesar de que Satanás había buscado por todas partes a alguien que adorara y le fue a decir, mira, mi siervo Job, ¿lo has considerado? ¿Cómo podría decir, mira, gracias, podría decir, mira, mi hija María es una fiel a Dios? Qué bonito sería, ¿no? Qué bonito sería que el Señor dijera eso de tu nombre, sea como te llames. Y sin embargo, vemos que la tecnología, la política, vemos que la falta de dinero aleja a las personas de Dios, porque tienen que trabajar, los trabajos piden tanto. Nosotros guardamos el día sábado, porque la Biblia dice séptimo día, sábado. No dice el primer día cuando resucitó Jesús, como dice nuestra iglesia. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, cada vez hay menos. En la iglesia católica son millones, pero ustedes beben alcohol, fiesta para allá y para acá. Una religión fácil. ¿Cómo? Fácil. Pero ¿se van a salvar? Hay que hacer, dice acá, respondiendo Pedro, no solamente Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya ellos habían salido de un estado de oyentes, podríamos decir los discípulos, de un estado que escuchan al maestro. Ahora estaban siendo probados en la tribulación, los iban a matar. No es cualquier cosa, no le iban a pasar una multa, no le iban a pegar, los iban a matar. Y sin embargo, ellos prefirieron, su fe era tan grande ya, que preferirían morir. Si fuera necesario, no le hacían caso a los hombres. Y hoy en día encontramos una iglesia que se adormece, que practica fiestas del mundo, y no encontramos esta fidelidad. En un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, en la página 67 dice, la historia de los profetas y apóstoles nos ofrecen muchos nobles ejemplos de lealtad a Dios. Usted lea la Biblia, vea a los hombres de antiguo, leales a Dios, aman hasta la vida, algunos fueron hasta quemados. ¿Cómo murió Jacobo? ¿Cómo? ¿Sí? Jacobo, el discípulo, Santiago, con espada murió. A Juan, ¿qué le hicieron en la isla de Patmos? Lo echaron en aceite, hirviendo, el emperador lo mandó a matar. Vean que nadie los quería. Isaías fue cerrado. Entonces dice acá que hay muchos ejemplos y nosotros los tenemos sepultados en la biblioteca, en las páginas, no los leemos, mucho menos lo vivimos. Por eso recién les decía, el hecho de que llueva o haya frío y los hermanos no vienen a la iglesia, pero vean que los niveles están por allá arriba de la lealtad. Dice, los testigos de Cristo han sufrido cárcel, tormento y la misma muerte antes de quebrantar los mandamientos de Dios. Ellos preferían morir a quebrantar un solo mandamiento de Dios. No matarás, no robarás. No querían. ¿Y para qué decir el día sábado? ¿Ves? Si usted se queda en la casa, si usted no comparte, no viene a adorar a Dios, dice que por un mandamiento te haces culpable ¿de cuántos? De todos. Eso es lo que dice Santiago. El ejemplo de Pedro y Juan es heroico, cual ninguno en la dispensación evangélica, porque le habían dicho no hablen más. El Sanedrín le dijo, si ustedes hablan otra vez, ya lo habían echado a la cárcel, los vamos a matar. Y ellos igual se pararon en el templo y fueron a enseñar. Ojalá que pudiéramos tener nosotros siervos y siervas que realmente amen a Dios, que no quieran transgredir un solo mandamiento. La gente, claro, como hay iglesia que el pastor tiene mal carácter, el pastor no da un buen ejemplo, dice, entonces yo no puedo ser mejor si el que está delante no es mejor. Usted está mirando al hombre, está mirando a otro ser humano imperfecto, pero nosotros miramos solamente ¿a quién? A Jesús, nuestro Señor. Marcos 7:7.
Marcos 7:7, que se mueve. Dice ahí algo que nos va a ayudar, ahí sí, algo nos va a ayudar para que no nos conformemos con lo que estamos viviendo sábado tras sábado. Dice, en vano me honran, enseñando mandamientos de hombres como mandamiento de Dios. Es una religión vana. Si la Biblia dice, vamos a poner el caso, séptimo día, sábado, y hay otra iglesia que dice, no, el domingo, ¿es un mandamiento de hombre o un mandamiento de Dios? Claro, porque como Jesús resucitó el primer día de la semana, es importante la resurrección, pero no te ordena, no te manda. Acá dice, acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabaja, pero el séptimo ¿de quién es? De Dios. Por eso dice acá, en vano, esa religión es vana. Si tú vas a una religión como ella, que saltan, que gritan, vean que acá todo tranquilo. Se enseñaba la palabra, ahora están poniendo juegos, videojuegos a los niños ahí, cuando le hacen clase a los niños, para que se entretengan, para que no se aburran. Dios es un Dios de orden. Además, Dios es un Dios de orden, dice la hermana. ¿Y qué pasaba con los profetas de Baal y Elías? ¿Cómo adoraba los profetas de Baal? Saltaban, gritaban, hacían escándalo, saltaban. ¿Han visto ustedes esa iglesia? En cambio, ¿qué es lo que hacía Elías? Callado, tranquilo, una simple oración. No había, miren que hablo en lengua. No había eso. La adoración verdadera es la adoración que Jesús presentó. La semana pasada vimos cómo caían, le ponían las manos, ¿cierto? Cómo había un escándalo, cómo había hipnotismo de los pastores en la iglesia, se lo perdió los que no vinieron. ¿No es cierto? Que era sorprendente, pero Jesús nunca sanó de esa forma. Ni para lucirse. Incluso le decía a las personas, no le digas a nadie nada. ¿Cómo? Y claro, ¿cómo se va a poder quedar callado uno con tremendo milagro? Pero la humildad de Jesús, no le diga a nadie nada. Entonces, ¿estamos adorando a Dios de verdad? Vamos a leer Isaías 45:22. La bendita esperanza, la bendita promesa. El Señor, miren, muy sencillo. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice, y no hay más que el Señor. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Va a llegar un momento en que hasta la persona más atea, la que es menos creyente en el mundo, en este planeta, hasta el mismo diablo va a arrodillarse delante de Dios. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Ahora, no es que ahora nos arrodillamos delante de Dios, pero por la fe. Pero en ese instante va a ser arrodillarse delante de la misma presencia de Dios. ¿Cómo será eso? Ser tumbados ahí. Dice que ante mí se doblará toda rodilla. Ahora, ¿de qué lado estarás tú? Cuando llegue ese momento, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Si hoy día tú eres infiel, si hoy día te has ido de iglesia en iglesia y te ha dado tumbo tras tumbo y te ha ido mal, ¿no es acaso el momento de tomar una decisión y tomar un rumbo distinto a la palabra? Solamente a la palabra, mis hermanos. Ahí tenemos seguridad. No a manifestaciones externas de los milagros de Dios. La fe es una fe positiva que lleva a confiar plenamente en Dios. Y ahí dice que toda rodilla se va a doblar. ¿Saben por qué se sigue al hombre y no a Dios? Porque la mayoría de las personas no tiene claro quién es Dios, quién es su Salvador, porque
tú para arrodillarte ante alguien, tienes que conocerlo, reconocerlo también, su grandeza, su majestad, lo que Él ha hecho. Cuando tú tienes ese concepto en tu corazón, te es fácil arrodillarte, pero cuando no, el orgullo, la vanidad, el deseo de supremacía, como decían hoy día los apóstoles, ¿quién es el mayor? Nadie tiene ganas de arrodillarse así. Hay que ser una persona humilde para arrodillarse delante de Dios, y para tener ese concepto de Dios tienes que aprender de la Biblia, porque Dios, Jesús, mire, Jesús te hizo, Jesús te formó con sus manos. Él hizo todo lo que tú ves, la luna, el sol, esta tierra que estamos pisando. Te hizo tus células. Vamos a verlo en Colosenses 1, verso 15 y 17, para que ampliemos ese concepto de la grandeza del poder de Dios. ¿A quién venimos a adorar hoy, sábado? Dice así, Colosenses 1, del 15 al 17. A ver si lo encontramos rápido. Dice así, Él, o sea Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito, se refiere al más importante de todo, de toda la creación. Tiene ese concepto. Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay aquí en la tierra, visibles e invisibles. Mire qué grandioso. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, las mantiene el Señor. Te creó, pero además tú estás vivo 20, 30 años, 40 años, pero te sigue manteniendo, sigue haciendo que tu corazón lata. Oiga, cuando uno ve eso, claro, empieza a ver las maravillas de a quién venimos a adorar, claro que cae de rodillas. No hay un corazón duro que pueda mantener esa dureza delante de Dios, se enternece. Y por eso que va a llegar el momento en que toda rodilla se va a doblar delante de Él, hasta la del archienemigo. Y eso que Él es duro, ¿no? Más duro que nosotros. Por lo menos nosotros tenemos la esperanza de arrepentirnos y de cambiar. Y lamentablemente las iglesias nacen puras en la persecución. En la Edad Media los luteranos eran perseguidos, los seguidores de Lutero, los mataban. Los anabautistas eran ahogados, los ponían en el río porque ellos pensaban en el bautismo por inmersión. Entonces los católicos, cuando los atrapaban a los herejes, le metían la cabeza en el agua. ¿Tú crees que es por inmersión? Entonces ahí lo metían en el agua y lo mataban. De ahí vinieron los bautistas y todo. Cuando esas religiones partieron, los apóstoles mismos, era una religión pura, una religión limpia por la persecución. Se acabó la persecución y entró en la iglesia todo tipo de doctrina, todo tipo de hermanos, que por eso que viene esta gran tribulación. Y no solamente en las religiones, también en nuestro caso, como adventistas del séptimo día, hay una profecía que dice así, miren, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había que realizarse una gran reforma en este movimiento de 1844, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie de nuestra fe, renunciar en las doctrinas que han sido la base para este movimiento. Los principios, dice, fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Qué es lo que es considerado como error hoy en día? El mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles habla del Evangelio, de la hora de su juicio ha llegado, la caída de Babilonia, la marca de la bestia. Todo eso, ya no prediquemos esas cosas muy duras para los oyentes y la han puesto livianas.
el estado de los muertos, el espiritismo, el ecumenismo, todas esas cosas se han suavizado porque nacen bien y empieza la gente a seguir al hombre, al dirigente. Ustedes ven al Papa, se viste de blanco, es distinto a los otros trajes. Entonces ya la pura vestimenta como que llama la atención. Pero Jesús, ustedes lo ven, ahí tenía una sola muda de ropa. No, dice, los que tienen ropa linda están ¿dónde? En los palacios. Él andaba, caminaba por ahí, qué sé yo, no tenía una maleta. Donde lo pillaba, dormía ahí, quizá en el suelo, en el campo. La iglesia ha perdido de vista a Jesús como es en el original, en la Escritura. Ahora tenemos proyector, tenemos luz eléctrica, pero antiguamente estaban debajo de un árbol. Los valdenses estaban en una cueva metidos. ¿Qué comodidad tenía ahí? Aquí les ponemos cojincitos a los asientos para que la gente esté más cómoda. Para irse a sentar arriba de una piedra. Es una piedra dura. ¿Se han dado cuenta cómo la iglesia va cambiando? Los pilares van siendo transformados. Pero ¿qué dice la Escritura? Serás llamado reparador de portillo, de las sendas antiguas. Lleva a la gente a las sendas antiguas, dice la Biblia. Y ahí encontrarás realmente la verdadera adoración. Y entonces dice que se van a introducir, o se iban a introducir libros de una nueva orientación, creencias distintas al mensaje que nos ha hecho el pueblo peculiar que somos, que en el fondo se resolvería, dice, depender del poder humano, del que sabe más, del que tiene más bonito, el que tiene más bla bla, el que convence a la gente. Dice, resolverían este movimiento, está diciendo este movimiento, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. En vano me honran, decían acá. Y de Pedro decía, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrería la estructura. Escuche bien, hermanita Gladys. Mire lo que dice acá, que va a barrer la estructura. ¿Qué estructura es esa? Todo lo que es la organización, Ingrid. No va a quedar nada, porque cuando venga la ley dominical, las persecuciones y todo eso, van a ser los primeros en arrancar o darse al enemigo, aceptar lo que están diciendo ellos. Esto está diciendo ahí. Vamos a poner un ejemplo. Hay un hombre católico que se llama San Agustín. Ubican a Ignacio Loyola, los jesuitas, como el Papa está con Estados Unidos, los jesuitas. Pero hay otro que se llama San Agustín. Vamos a ver acá el PDF, donde muestra que incluso, como decía la profecía, se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Incluso, por eso hay que tener cuidado, incluso con lo que tenemos hoy día en la escuela sabática. Vamos a presentar este ejemplo que van a poner ahí, de la escuela sabática, en el PDF. Sí, en el día martes. ¿Ven esa lección? Ese es del año 2021. Ahí lo pueden ver. La lección 5, hijos de la promesa. Por eso que cuando usted estudie, atento, y tiene que conocer la palabra de Dios. Vamos al día martes. Ahí lo están poniendo, domingo, lunes y martes. Ahí dice, la promesa del Mesías, segunda parte. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero fíjense que ahí dice, después de la raya, dice Agustín. Ese es San Agustín. Ahí está citando a una persona católica. ¿Qué tiene que hacer una persona católica en esta doctrina pura? Dice, Agustín escribió sobre la condición humana. Esta misma vida, si tal se puede llamar, y da todo el párrafo, un comentario católico que no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos. Y abajo dice, dale un poquito más, ahí, dice Agustín de Hipona, y el libro donde lo está tomando se llama Ciudad de Dios. Pero esa ciudad de Dios, la que él habla San Agustín, es el Vaticano. Esa es la ciudad de Dios. Y ahí la ponen como que fuera un gran pensador, un gran hombre. Claro, porque en los Estados Unidos hoy está hablándose mucho de San Agustín. Así como se habla mucho de Ignacio Loyola, entonces como los políticos, los senadores empiezan a hablar de San Agustín, que gran hombre, ellos también agarran la misma sintonía.
Por eso decía, es necesario obedecer a Dios, no a los hombres. Vamos a poner otro ejemplo. Pasemos a la diapositiva. Vamos a poner otro ejemplo. El nombre de Dios. Incluso hay hasta una religión que se llama los testigos de Jehová. Jehová es el nombre de Dios. ¿Ven? ¿Se da cuenta? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al pastor? No, tengo que hacerle caso a la palabra de Dios. Miren, eso que está ahí, esas 4 letras, para que ustedes aprendan, es el nombre de Dios. Son 4 letras que se repiten, son 3 en realidad, porque hay una que se repite. Eso es lo que aparece en la pantalla, se llama como el tetragramatón, así se llama, porque viene de 4. Y ese es el nombre de Dios. ¿Dónde aparece en la Biblia ese nombre? Éxodo 3:13. Miren, ustedes van a aprender ahora el nombre de Dios. Sí. Algunos me miran con cara de sorpresa y llevan décadas como miembro de iglesia y no conocen ni el nombre de Dios la gente. Éxodo 3:13 al 15. Sí, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y ahí le está preguntando Moisés el nombre. Y respondiendo Dios a Moisés dijo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando aparece, ahí está traducido como yo soy, está el original, esas 4 letras. Eso significa yo soy. Entonces, cuando la Biblia usa Jehová, son esas 4 letras, pero le han metido la letra E, la letra O y la letra A, porque el original no tiene vocales. Son solamente consonantes. El Antiguo Testamento está escrito sin vocales. Y ahí entonces, para que lo pronuncie la persona, le añadieron y dice Jehová. Pero son las 4 letras. Ahora, el nombre yo soy significa presente. Le da la cualidad a Dios. O sea, Él no es ni pasado ni futuro. Él está ahora. Miren, desde la perspectiva de Dios, todas las cosas, tanto pasadas como futuras, Él las ve como que están sucediendo hoy. ¿Cómo puedo yo estar viendo vivir ahora como que está en el pasado? Para Dios no existe el pasado ni el futuro, existe ahora. Miren ahora, cuando usted mira la luz del sol, esa luz que usted vio, en llegar a sus ojos, según la distancia que dicen los científicos, se demora 8 minutos 15 segundos en llegar a usted, a sus ojos, por la distancia para que llegue, 8 minutos. Entonces, usted está viendo en estos momentos el pasado 8 minutos atrás como que fuera ahora. Pero está mirando el pasado porque esa luz ya salió hace mucho tiempo. Cuando usted mira a Alfa Centauro, por ejemplo, que es una estrella la más cercana a nuestro sistema solar, esa luz, que son como, me parece que son 6 años que se demora en llegar, usted ve esa estrella ahí, pero la estrella no está ahí. La estrella anda por allá ya. Han pasado 6 años. Usted está viendo el pasado en 6 años, como que fuera ahora. Cuando Dios ve los pecados que usted cometió hace 15, 20 años atrás, para Dios como que lo está cometiendo hoy, en estos momentos. Yo soy el que soy. Cuando venimos nosotros a adorar a Dios y entendemos su grandeza, mis hermanos, ahí entonces el corazón se derrite y se da cuenta que está ante un ser maravilloso. Y por eso que cuando estamos durante la semana, dice, ya va a llegar el sábado, voy a ir a adorar a este ser maravilloso. Y entonces esto es lo que acorta, ¿no es cierto?, que hace desaparecer la apostasía.
Y ya no miramos al hombre, porque el pecado lleva a mirar al hombre, poner su fe en algo que se ve. Por eso que la Iglesia Católica está llena de santos y de imágenes y todo eso, porque la gente dice, llena de adornos. ¿Ustedes han visto? Llena de adornos. No anda por la fe, anda por la vista. Pero nosotros en esta iglesia andamos por la fe en la palabra de Dios. Eso es todo lo que hacemos aquí. Palabra, palabra, palabra. No traemos títeres, no traemos un show, no gritamos, no saltamos. No, para impresionar a las personas. Eso es fe, es confiar. Por eso decía, acércate a Dios, mi hermano, y Él se acercará a vosotros. Así, esa es la promesa. Búscale con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No como la odicense, un sábado sí, otro sábado no, que esta parte sí, en el trabajo no hago nada de Dios. Soy distinto a como soy en realidad. En el deseado, en la página 82 dice, Juan declaró a los discípulos, Juan el Bautista, Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios, escuche bien, que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Porque nosotros no somos salvos por los mandamientos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia, porque un don inmerecido. Pero si Dios te ha salvado, tiene que reformar tu vida. Tiene que haber un arrepentimiento, un cambio. Y cuando hay un cambio en tu vida, ahí realmente el Espíritu Santo está trabajando en el corazón. Me acuerdo una vez que estaba predicando allá en el Paseo Humada con la hermana María, la hermana Gladys y otro hermano que siempre íbamos, ¿se acuerdan? Terminé, ustedes ven que se juntaban como 70, 80 personas alrededor, y más a veces, y terminé y se fueron todos, y un joven se me acercó así, pentecostal, y me saludó, y me metía la mano, yo le di la mano cordialmente, y empieza como que le da la corriente, y como que quería que yo también me diera la corriente ahí para mostrar que el Espíritu Santo nos está tocando. Eso, el enemigo, claro, pero como la hipocresía. Para manifestarle que el Espíritu Santo está en él, la gente salta, grita, rueda por el suelo, a veces ladran como perro. O la bendición de la risa. ¿Han escuchado ustedes hablar de la bendición de la risa? Se empiezan a reír todos. Que el Espíritu los hace reír. ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? Pero usted queda impresionado. La gente del pastor le dice, ¿eso es el Espíritu Santo? Y lo cree. El Espíritu Santo hace la transformación. Cuando usted era orgulloso y ahora una persona humilde, esa es la verdadera obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Ahí se ve realmente. Por eso dice acá, Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida, mis hermanos. Somos salvos por gracia, pero esa gracia que tú te tomaste en la mano de Jesús, ahora tu vida es como, o debiera ser, como la vida de Jesús. Entonces, si no es así, todavía falta más. Y entonces no podemos perder tiempo, no viniendo a las reuniones, no estudiando en la casa, no meditando en el Señor. Acuérdense que el Señor se levantaba temprano y analizaba la Biblia y aprendía y meditaba y crecía. Pero ahora se corre toda la semana, llega aquí y se queda dormido en la iglesia. Porque está desconectado físicamente, pero la palabra no mora en su corazón. Cuando dice acá que es el carácter, es lo importante y la vida. La profesión es inútil. Decir, yo soy cristiano, yo alabo a Dios, yo creo en Dios. Eso es la profesión, que somos cristianos. La profesión es inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. No eran su pueblo. Claro, porque decir, ¿cómo está un cristiano malhumorado? ¿Cómo puede ser un cristiano egoísta? ¿Cómo puede ser un cristiano flojo? ¿Se dan cuenta que es la vida y el carácter? Ahí sí son su pueblo. O si no es de nombre, cristiano, pero porque tiene un letrero nada más. Y por eso que Pedro y Juan decían, es necesario obedecer a Dios
Antes que los hombres tenían esa valentía, esa fuerza, ese poder, decidían ellos, aunque los matasen. Para llegar a eso, entregar la vida, dejar de existir. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Dejar de existir alguna vez? En algún tiempo más adelante quizás se va a morir. La hermana dice, lo piensa siempre. Porque si usted lo piensa, hace una preparación para cuando llegue ese día. Claro, sabemos que a los que aman a Dios y los que creen en Él van a resucitar. Pero sin embargo siempre es un trauma ese paso que tenemos que enfrentar, que la muerte es un trauma. Inevitablemente. Lo maravilloso de Jesús, que Él pasó por la muerte como nosotros, pero que Él venció. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Él venció, nos dio la victoria y nos asegura la resurrección también. Miremos a este Dios maravilloso cada día de la semana, pero más todavía en este séptimo día. Vamos a leer Isaías 40 ahora. El profeta, miren, este profeta, como Pedro, que murió, también lo mataron, fue aserrado. Pero observemos lo que la Escritura menciona y que escribió este hombre. En Isaías 40, versos 9 al 11. ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos aquí de esto. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Vean que asocia el monte Sión con Dios. La Biblia dice que Sión es la ciudad de las fiestas solemnes. Y aquí dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas. Ahí está otra vez, no temas, no tengas miedo. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cuándo es eso? ¿En su segunda? Cuando Él venga va a venir con poder, no va a venir como un simple, digamos, carpintero. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Y dice ahí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señalará, el Señor va a gobernar. He aquí que su recompensa viene con él, gloria al Señor, viene la recompensa, y su paga delante de su rostro. Ahora, ¿qué paga te dará a ti? ¿Qué paga me dará a mí? Lo que siembras ahora, vas a cosechar. Dios es fiel, Dios te quiere bendecir. Bendito es en tu entrar, bendito en tu salir. Dice que no te va a faltar nada. Vas a ser como José, gobernador, o como Daniel. ¿Por qué eso no se cumple en tu vida o en mi vida? No porque Dios no lo quiera, es por nosotros mismos. Y entonces Él va a venir con poder. Vamos al versículo 12 ahora. Para ver la grandeza de este Dios al cual servimos. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? O sea, ustedes ven que todos nosotros tenemos mano, ¿no? Dice ahí que aquí en la mano, en la palma de la mano, dice que midió las aguas del mar. ¿Han ido ustedes a Cartagena? ¿Han ido ustedes al Algarrobo? ¿Han visto el mar? Una cantidad de agua, pero... Y lo que uno ve, pero eso está profundo. Y dice que aquí en la mano midió las aguas. En la palma de la mano. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? La midió, dice, y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pasó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Yahweh, o al Espíritu de Jehová, dice la versión, o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó al Señor? Por eso decía, yo soy. ¿Quién como este Dios que vive el presente? Estas 4 letras que estábamos mencionando recién, se pronuncian Yahweh. Vamos a verlo ahí, por favor, a la diapositiva. Esa es la pronunciación, o sea, la Y significa Ya. O sea, es el sonido de la letra. No es que tengan vocales, es el sonido de la letra. Y ahí lo pueden ver, las 4 letras, pero en hebreo se lee al revés.
Al revés, por eso que la más chiquitita que está acá, la más pequeña, es la Y. Después viene la H, la W y la H. Vean que el símbolo se repite porque se refiere a la H, pero está al revés. Y se pronuncia, ahí está, Yahweh. ¿Ve? Ustedes aprendieron algo hoy en día. No es Jehová, no es Yahvé, como dicen los católicos, porque le han puesto ellos un cambio. Dice la Biblia que conocerán mi nombre y verán mi justicia. Este cristiano que va a estar preparado cuando Jesús venga, va a estar completo en todas las áreas, porque está conectado realmente con el Espíritu. Por eso que va a ver la grandeza de Dios que lo va a llevar a dar hasta la vida por Jesús. En el versículo 12, estamos entonces en el 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová si no había nada? No existía nada. Incluso ahora, usted se encuentra con un ateo, se encuentra con una persona que no es creyente y le pregunta así, ¿por qué hay algo? Si Dios no existe, no debería haber nada. No debería haber paredes, no debería haber fierro, no debería haber autos allá afuera, no deberíamos estar sentados aquí, porque si Dios no existe, nada puede haber sido hecho. Pero dice acá que ¿quién le enseñó a Dios? Nadie. Él contiene todo el poder. ¿O le aconsejó o quién le enseñó? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Un Dios sabio, justo. ¿O le enseñó ciencia? Ustedes ven, ahora estamos en la época de los robots. Ustedes pueden ver cómo las máquinas, usted ahora lleva, allá en Japón, llega a un hotel y sale un robotito así chiquito, ¿no es cierto?, de este porte, con una bandeja y le lleva un vaso de agua o le lleva un café o le dice bienvenido al hotel. Para hacer esa máquina que camina, que habla, ¿cuánta ciencia, cuánto estudio no hay ahí? Pero dice, ¿a Dios qué le enseñó? Él es todo el conocimiento. Él tiene toda la sabiduría. El versículo 15. He aquí que las naciones, los pueblos, las tribus, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae de un cubo. O sea, aquí yo tengo un vaso, me trajeron este vaso. Tiene muchas gotas de agua. Pero dice que los países, las naciones, son como una gota de agua. Y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. O sea, insignificante para él. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. O sea, para nosotros, ustedes ven, San Joaquín, son miles de personas que viven aquí en esta comuna. Y en Santiago viven 7 millones de personas, solamente aquí, en esta ciudad. Pero 7 millones de personas, y tenemos Rancagua, Punta Arenas, Arica, se van miles, millones de personas. Dice que para él son como una mota de polvo. Por eso que la Escritura dice, ¿qué es lo que es el ser humano? Para que tú lo tengas, para que te acuerdes de él. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Qué somos nosotros para Dios si somos insignificantes? Pero aún así nos coronó de honra y de gloria y nos dio este planeta para administrar. Te dio tu vida para que la administres libremente. Dios no te obliga, pero ve bien cómo administras tu vida. ¿Es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es de acuerdo a los hombres? Es necesario obedecer a Dios primero, mis hermanos, antes que los hombres. Y por eso que las iglesias han escrito durante los años de la Navidad, Año Nuevo, todas esas cosas y las meten aquí en la iglesia. Las diaconisas para esos tiempos andan vestidas como los tiempos navideños, todo eso.
Si tú te quieres salvar, si tú quieres vivir eternamente con Dios, en primer lugar, ámale con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando tú lo ames, vas a querer hacer esta voluntad, esta palabra en tu vida con gozo, con agradecimiento, no obligado. El Señor tiene grandes recompensas, decía la escuela sabática hoy, pero también hay requisitos para ello. Versículo 28. Sigue diciendo, este profeta lo cerraron, claro, porque el impío acecha al justo, dice la Escritura. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído acaso que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? ¿No te das cuenta que tienes un Dios creador, que su poder no tiene límites? ¿No te has dado cuenta? Claro, dice, no, sí yo sé, pero ¿se refleja en tu vida? ¿Realmente ha hecho una mella en tu corazón o es solamente un concepto como 2 más 2 es 4 o el Día de la Independencia, Arturo Prat, la Guerra del Pacífico? ¿Es un conocimiento solamente o te ha transformado en tu vida? ¿No has sabido acaso? ¿No has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? Es como que no supieses. La vida que tienes hoy es como que no entendieses que existe realmente Dios. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y no se fatigarán. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Y vean ustedes que los hermanos, la mayoría anda cansado, anda fatigado, ahora les da por dormir tanto rato. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde está esa fuerza? Dice que Él da fuerza al cansado si estás enfermo, estás deprimido, estás angustiado, estás anémico. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el vigor. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Cuando estaba Jesús ahí en el pozo, dice que le había ido mal en Galilea, había sido rechazado, tenía hambre, estaba cansado, tenía sed. Se encuentra con la mujer, le da el mensaje, vuelven los discípulos y le dice el Señor, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. No es que había comido comida física, pan, o había tomado agua, porque le está dando el mensaje a la mujer. Y dice, yo tengo una comida que tú no conoces, que va por sobre las cosas materiales o el cuerpo. Su propia hambre y sed fue saciado cuando le dio el mensaje a la mujer. Eso le da la vida. ¿Eres así? ¿O ya te quiere ir a almorzar ya? Ya el culto es ese. Ya que se acabe porque ya tengo hambre. Estaba por encima del hambre. Él da fuerza al cansado. Entonces, cuando tiene esa verdadera unión con Dios, que en primer lugar es Dios para ti, entonces, claro, es necesario obedecer a Dios. Ahí te nace, ahí hay algo natural, no es una carga. Y en este libro, Joyos Testimonios tomo 2, página 71, nos va a presentar el estado que se vive hoy en día, lo importante del tiempo que estamos teniendo. Dice, los que se unen con el mundo, vean, si tú te gustan las fiestas, te gusta el alcohol, te gusta el cigarro, te gusta la vida mundana y también vienes a la iglesia, dice, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Porque esa marca no va a venir de un día para otro. Es una caída constante, cada vez más lejos de Dios, más lejos de su palabra, de la oración, del estudio de la Biblia. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Y ahora miren, la otra parte. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma?
obedeciendo a la verdad. Recién lo dije, es la obra del Espíritu en el corazón que le hace vencer y lo hace una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Distinto. Y la gente te va a decir, ahora está diferente. Tú no lo vas a notar, porque es casi imperceptible para uno mismo, pero la gente que te rodea va a decir que tú estás cambiando. ¿Se acuerdan de los discípulos? Dijeron, tú eres discípulo, le dijo a Pedro, porque hasta tu hablar te delata. Tú hablas distinto. Él quizás no se notaba, pero la transformación se produjo en el corazón. Ese es el mayor milagro que levantar a un inválido de la silla de ruedas. Es el mayor milagro que un ciego se le da la vista. Esto es mucho más grande. Y esa es la gran lucha entre el bien y el mal. Satanás hoy en día acusa a Dios de ser injusto, de ser malo, de que nadie lo sigue en la tierra, como en el caso de Job cuando comenzamos. No, vengo a rodear la tierra, dijo. Pero ¿te faltó Job? Le dijo. Había uno. Y eso le dio la fuerza y el testimonio que Dios es justo, porque lo probó, le quemó la casa, le murieron los hijos, murieron los animales. ¿Y qué pasó con la fe de Job? Se mantuvo, siguió, no desfalleció. Hasta la mujer le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Qué bárbaro. O sea, eso quiere decir que a veces nuestros familiares, nuestra propia familia puede ser una piedra de tropiezo. Pero ¿qué hizo Job? ¿Se mantuvo o no se mantuvo? Mantuvo la fe y llegó a decir, yo lo voy a ver con estos ojos. No me lo van a contar a mí, yo lo voy a poder ver a él con mis propios ojos. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo eso! Entonces, los que desconfían de sí mismos. Tú has aprendido muchas cosas en el mundo. La mayoría de los que estamos acá tuvieron una educación de primero a octavo básico, después enseñanza media, otros fueron a la universidad. Nos metieron el mundo en la cabeza. Y vean ustedes que los jóvenes que van a la universidad finalmente lo enfrían tanto que hasta se terminan yendo de la iglesia. Es al revés. Mientras más conocimiento tiene del mundo, peor cristiano. Entonces, tenemos que desconfiar hasta de lo que hemos aprendido en nuestra vida pasada. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios, se humillan en reconocer, es arrepentirse, es decir que hemos hecho mal. Se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. Porque ahora viene el sellamiento, dice Apocalipsis. ¿Y qué va a estar escrito con los sellados aquí en la frente? ¿Qué va a decir? Santidad. Santidad a Jehová. Santidad es guardar los mandamientos. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha por toda la eternidad. Y ahí ya para siempre va a ser el carácter. Nosotros no nos vamos a llevar el oro, no nos vamos a llevar la ropa al cielo, cuando muramos, sino que el carácter, mis hermanos, trabaja en el carácter. Si tienes orgullo, si tienes, ¿no es cierto?, eres enojón, no sé, eres resentido, el que me la hace, me la va a pagar. Tantas cosas, tantos defectos que tenemos. Preocúpate de eso, porque va a ser lo único que va a ver el Señor en nosotros. Vamos a ver 1 Timoteo 3:16 ahora, que dice así. Vean cómo lo describe la Biblia, cómo lo describe el Señor. En Timoteo, capítulo 3, verso 16, en primera dice, e indiscutiblemente grande, no es una cosa pequeña, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, caminó, se hizo un ojo, se hizo una mano para estar en nosotros, se hizo carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria y majestad, mi hermano. ¡Qué maravilla! Aquí este Timoteo nos está narrando todo el plan de la salvación, todo lo que hizo el Señor. Y cuando bajó a este mundo, perdió, o mejor dicho, no
va a hacer uso de su omnipresencia. Antes de la venida, Jesús como Dios, y el Dios creador, podía estar en todas partes al mismo tiempo. Podía estar en la China, podía estar aquí, podía estar allá en Rancagua. Pero cuando se hizo hombre, por respeto a la misión que tenía para salvar al hombre, se hizo como nosotros, se hizo un cuerpo y ahora Él puede estar en un solo lugar como nosotros. Imagínense el costo eterno que tuvo el Salvador, renunciar a esa propiedad de estar en todas partes al mismo tiempo. Renunció por ti para poder ser como nosotros. Ahora, por eso dice, yo me voy, pero os envío otro Consolador que estará con vosotros hasta el fin de los tiempos, ¿no es cierto? Por eso ahí entra el Espíritu Santo. Pero Él como Dios ya no va a hacer más uso de esa cualidad. ¡Qué maravilla! Cuando Él estaba, dice la Escritura, era niño. María y José perdieron de vista a Jesús entre medio de las fiestas. Miren cómo, si era un pueblo espiritual, el Israel era espiritual, estaba en la actividad de la fiesta y aún así se le perdió a Jesús de vista. A lo mejor tú estás cantando en la iglesia, a lo mejor estás aquí presente, pero en algún momento de la semana se te perdió de vista a Jesús en tu vida. ¿Dónde lo encontraron María y José? En el santuario, en el templo. Ahí estaba el Señor. ¡Qué maravilla! Si tú has perdido a Jesús en tu vida, aquí lo vas a encontrar con la ayuda de Dios, donde se habla la palabra del Señor. Y entonces cuando Él fue llevado a esa situación a Jerusalén, como niño, como un joven, dice que vio al sacerdote levantar el cuchillo a un cordero, le corta la garganta y chorrea la sangre. Era el sacrificio, el sustituto por el pecado de ese varón que trajo ese animalito. En ese momento, a los 12 años, cuando él ve eso, se da cuenta de su misión. Se da cuenta de quién era él. Se da cuenta que ese animalito lo representaba a él, que iba a morir en la cruz ya cuando creciese. Qué maravilla, porque miren, él cuando vino a esta tierra, recién dije, dejó a un lado su omnipresencia, pero también su omnisapiencia, su conocimiento, lo empezó a aprender en la falda de María. Las mismas verdades que él había puesto en los lirios del campo, por ejemplo, que él había puesto en las montañas, en la naturaleza, tuvo que volverlas a aprender, mi hermano, como nosotros aprendemos cuando somos pequeñitos. Este Dios que tenemos es un Dios salvador, maravilloso, tremendo, que solamente estar en su presencia aleja la apostasía de la vida. El estar en su presencia te guía. A través de su espíritu te dice, esto es correcto, esto no es correcto, como lo vimos el sábado pasado. Cuando la hermanita aquí, Kimberly, decía, cuando el pastor le puso las manos y ella no se cayó, y las otras personas sí se cayeron, ella se dio cuenta de que eso no era correcto, que Jesús nunca botaba a la gente. Te va a dar el discernimiento espiritual para aprender, para saber lo que es correcto. Y aquí vamos a ver la diapositiva, por favor, donde muestra acá, por ejemplo, que durante la Edad Media, los religiosos engañaban a la gente y le quitaban la Biblia. Ustedes saben cómo descubrió la Biblia Martín Lutero. ¿Dónde estaba? Estaba en un monasterio, encadenada para que nadie la tomara. Hoy en día tenemos la palabra de Dios, cualquiera puede tener acceso. Y como la apostasía del corazón no busca al Señor, la tiene guardada y no la lee. Pero este hombre, Martín Lutero, cuando la encuentra, dice que se la empezó a leer del principio hasta el fin. ¿Por qué tú no lo haces? Porque falta ese fuego interno. Falta que tú te decidas. Te tienes que cambiar, hay mucho que cambiar, hábitos. No le gusta leer, pero si en el colegio te hacían leer, lo leías. Si en la universidad te hacen leer, lo lees. ¿Por qué la palabra de Dios entonces no la lees? Entonces, aquí va a describir ese tiempo. Primero escrito, página 213, dice, siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres
y destruir el sentido de responsabilidad individual. Que la naturaleza humana te lleva a mirar al hombre, al sacerdote, al pastor, al diácono. Fracasó en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios. Tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos. Corrompióse el cristianismo. Vean ahora. Papas y sacerdotes se arrojaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener perdón de sus pecados en vez de recurrir a Cristo. Hasta el día de hoy existe el confesionario. Le enseñan que tú tienes que ir a un sacerdote para perdonarte los pecados. Es una religión millones. A lo mejor tú estás en una religión que también está mal en ese sentido. La gente dice quedó del todo engañada porque no leían la Biblia. La gente quedó del todo engañada. Se les enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. ¿Qué bárbaros están adorando a Satanás cuando se postraban? Cuando la gente usted va a la plaza de armas, ve las esculturas, la gente se arrodilla. Se está arrodillando a los demonios. Ahora sí, por favor. Vean, dice ahí que adoraban, se postraban ante Satanás. ¿Y qué es eso de la Edad Media? Miren, tenemos aquí esto, es un ejemplo. El intrépido periodista que rompió el protocolo para recibir la bendición del Papa. Esto sucedió ahora, que se metió un periodista, se arrodilló para pedir la bendición del Papa y está arrodillado. ¿Ante quién se estaba arrodillando? No solamente al hombre, ante Satanás. Porque aún el ángel, cuando se le apareció a Juan, le dijo el ángel: no te postres, yo soy consiervo tuyo, no te arrodilles. Y miren ahí, pasa la siguiente, por favor. Esto es ahora. Ahí tenemos nosotros también a ese sacerdote, que es un sacerdote muy misionero dentro de la Iglesia Católica, se llama Macali, es un sacerdote que se le llama Macali, y está arrodillado delante del Papa. Pero ese hombre sabe la Biblia, la ha leído, pero vean ustedes que no entendió nada. Podría ser que nosotros estemos igual o peor que un sacerdote. Por eso que la puerta a la salvación es estrecha, es angosta el camino. Y dice que es amplia la puerta que lleva a la perdición. Ojalá, mi hermano, tú que aunque sea viniste hoy día, ojalá que todos nosotros entremos por la puerta estrecha. Pero esto no para aquí. Sigue durante la semana. El sábado es un punto. Y como recién dijimos, el carácter, tu manera de ser, los hábitos, buenos hábitos, malos hábitos, van haciendo nuestra vida cristiana. Ojalá que podamos tener esa fuerza que tenía Pedro, esa valentía que tenía Juan y Pedro. Se levantaron delante de los que querían matarlos y le dijeron: es necesario no obedecer a ustedes, sino obedecer a Dios antes que los hombres. Si eso es tu pensamiento, tu sentimiento, tu voluntad, gloria a Dios, porque eres parte de la iglesia verdadera que existe, que hay hermanos en todo el mundo que están dispuestos a dar hasta la vida por Dios si el Señor así lo requiriera. Pero vean que hay mucha tibieza. Se notan las cosas pequeñas. Si hoy eres infiel, ¿qué te hace pensar de que más adelante, cuando Él venga, te va a hallar el Señor haciendo su voluntad? Es imposible. Te acostumbraste a no leer la Biblia. El mundo, el trabajo te acostumbró te encuentras muy largos los temas. Te alejas de a poco. Si la caída no es así de golpe, la caída es suave, es suavecita, hasta que estamos abajo. Que Dios nos ayude en este caminar. Mis hermanos, los invitamos cada sábado a aprender, a gozarnos en la Escritura, a estar cerca de la voluntad de Dios. Este Jesús que hizo los cielos, la tierra y que todas las cosas por Él subsisten, es el Dios al cual venimos a adorar en esta mañana. Yo estoy muy contento de compartir con ustedes esta palabra y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente.
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de de Jesús.